tal, gente? ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Un abrazo a quienes van entrando. Si alguno me dice que se escucha bien por el chat, se lo agradecería. ¿Qué tal, extranjero mental? No me afeité para la ocasión, tengo que admitir, me afeité y me corté el pelo ambas porque ya estaba recontra repodrido del look pordiosero. Joya, gracias. Merced, gracias. Ya está podrido, porque estuve por el sur y la verdad que con el calor y todo eso era bastante molesto. El pelo largo y la barba, y yo creo que ya cumplí un ciclo eso. Así que bueno, será cuestión de que crezca de vuelta el pelo y la barba y todo eso. Bueno, genial que se escucha. Gracias, gente. Así que acá estamos retomando nuevamente los vivos. Y vamos a arrancar de una, ¿no? Vamos arrancando, que tenemos unas cuantas cosas para trabajar. Como siempre digo, voy a tratar de hacer vivos más regularmente. La verdad es que no me sobra demasiado el tiempo. Ahora un poco sí, en febrero, marzo, pero ya después se me va todo al carajo la agenda, así que haré lo que pueda. Pero el punto es que hoy seguimos con la saga de Preciado, acá en lo vivo de la cuenta. Y vamos a hablar sobre el último libro publicado por el gran Paul B. Preciado, que es Dysphoria Mundi. Acá está. Bastante obeso libro de 550 páginas, creo. Sí, 549. No, 551 con los agradecimientos. Páginas. Última obra publicada por Preciado en fines del año pasado. No sé si alguno la ha podido leer, Dysphoria Mundi. Pero bueno, vamos a hablar sobre este último gran libro de Preciado porque creo que lo amerita. In extenso. Como siempre digo, gente, quienes ya me conocen ya saben cómo es la modalidad. Para quienes no me conozcan, pregunten, comenten lo que quieran por ahí abajo. Yo en la medida de lo posible respondo. Tratemos de mantener las formas caretas, simplemente. Pero escriban, comenten, pregunten lo que quieran. Les decía, entonces vamos a hablar de este último gran libro de Paul B. Preciado, Dysphoria Mundi. Antes de arrancar con este enorme libro sobre el cual tengo mucho para decir, vamos a hacer lo que hacemos usualmente, que es rápidamente les voy a mostrar un poco la bibliografía con la que vamos a trabajar. Yo después la dejo en historias destacadas y la guardo, así que no se hagan problema, pero hay bastante. Bueno, primero obviamente lo que les mostré recién, Dysphoria Mundi de Preciado. Ya hablaremos de esto largo y tendido, así que lo dejamos ahí por ahora. Voy a hacer referencia a dos libros anteriores de Preciado. Ya ahora voy a hablar de la bibliografía de Preciado, que no es muy extensa. Voy a hacer referencia a dos libros de Preciado, en mayor medida al principio, del cual vamos a hablar un poquito, de Testo Yonki, libro de Preciado publicado en 2008. Y en menor medida el Manifiesto Contrasexual, publicado en el año 2000, y el primer libro de Preciado. De hecho, el primero es el Manifiesto, el segundo es Testo Yonki. De Testo Yonki vamos a hablar un poquito al principio, antes de arrancar con Dysphoria Mundi. Dos libros de una enorme autora, que por suerte cada vez es más popular. Tendría que serlo más, a mi juicio aún, que son dos libros de Donna Haraway. Porque si vieron los anteriores vivos que he hecho sobre Preciado, o si son habitués de la obra de Preciado, sabrán que Donna Haraway es una de sus principales influencias en lo que respecta a, hasta este libro, la perspectiva tecnológica
en relación a el sexo, la sexualidad y el género. Eso sigue vigente, ya vamos a hablar de eso, pero en este libro se suma además la concepción política del sujeto que va a tener Preciado en Dysphoria Mundi, de la cual ya hablaremos. Una de las principales fuentes, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Un abrazo ahí también, a Chile también, a quienes estén de Chile mirando. Una de las principales fuentes de las cuales se nutre Preciado para elaborar su noción de sujeto político en Dysphoria Mundi es Donna Haraway. Y tenemos dos libros, el gran megaclásico de Donna Haraway, que lo conseguí trucho en el bolsón, porque yo tengo este libro fotocopiado, y ahora lo tengo en papel, por suerte. Ciencia, Cyborg y Mujeres, un megaclásico. Haraway está destinada a ser, creo yo, lo que hoy en día es Butler, en un futuro no muy lejano. Pero bueno, es una lástima que Haraway escriba tan rebuscado por momentos. Pero su obra es impresionante, se la recomiendo. Tenemos este mega clásico. Y el libro del cual Preciado sobre todo extrae la categoría de sujeto político con la que va a trabajar, que es Seguir con el problema, de Donna Haraway. Este es un libro que está comenzando a ser más leído, Seguir con el problema. A mí me encanta la obra de Donna Haraway, me parece una de las mentes más brillantes actuales. Me parece que queda bastante, tanto para Preciado como para Haraway, como para Butler hoy en día. Me parece que le queda muy corto la etiqueta de filósofes feministas o del campo del estudio de género. Me parece que son grandes figuras intelectuales de la actualidad, justamente del hoy en día. Y bueno, vamos a hacer referencia a todo el libro de Haraway. Dos libros sobre el tema plagas, pestes y pandemias, porque es uno de los temas centrales de Preciado. Y hay dos fuentes que menciona Preciado que yo he trabajado por mi cuenta, mucho antes de leer este libro de Preciado, y que son bastante importantes el análisis que realiza Preciado. Estos no son libros de filosofía, obviamente. Uno es este libro de Davis, Llega el monstruo, sobre el COVID-19. Este es un libro publicado en 2020, si mal no recuerdo, sí, 2020. Es un libro dedicado al análisis sociológico, cultural y científico del fenómeno COVID-19. Y este otro libro, que es un libro muy bueno, yo se los recomiendo a quienes les interese el asunto, que hoy en día es un clásico, me atrevería a decir, es el libro de Rob Wallace, Big Farms, Big Flus, grandes granjas, grandes gripes. La temática de la relación entre el virus, la pandemia y el ecocidio va a ser central en Dysphoria Mundi, así que es muy importante para trabajar este libro tener al tanto algunas fuentes de esta índole. Este libro de Rob Wallace es un mega clásico, así que yo se lo recomiendo. Es muy caro, yo la verdad que me salió una moneda cuando lo compré. Este libro no es sobre la COVID-19, es sobre la gripe aviar y la gripe porcina principalmente. Pero también son estudios sociológicos, culturales y científicos, principalmente científicos, en relación a la relación entre la propagación de las pestes y de las epidemias contemporáneas del siglo XX y la explotación capitalista del medio ambiente. Es un librazo el de Rob Wallace, se lo muestro de vuelta y se lo recomiendo. Grandes granjas, grandes gripes. Y finalmente, un último libro. Cuando nos metamos ya con Dysphoria Mundi, vamos a empezar a hablar del tema de la categoría de disforia. Y la categoría de disforia va a estar muy relacionada, como algunos de ustedes saben, con la categoría de disforia de género del campo de la psiquiatría, y va a estar muy ligada al mundo psi, la cuestión de la disforia en un principio. Para trabajar la relación entre lo que es esta categoría de la disforia, que obviamente, como se podrán imaginar, es el tema central del libro, y la relación con el mundo psi actual, contemporánea, de la segunda mitad del siglo XX, hay bastante bibliografía sobre el tema. Yo les recomiendo, en una perspectiva biopolítica muy
muy erudita en un punto, sobre todo con el archivo que construye, este libro de Nicholas Rose, Políticas de la Vida, que es sobre la biopolítica en una perspectiva médica y psiquiátrica. Acá hay un par de capítulos dedicados al tema de las categorías psiquiátricas en torno a la biopolítica y demás, que es uno de los temas centrales, repito, del libro de Preciado. Cuántas cosas, ¿no? Bueno, todo esto lo vamos a trabajar. Pero todo esto va a girar en torno a este libro de Preciado, Disforia Mundi, así que nos metemos de lleno con nuestro libro, gente. Acá me habían dicho... Ariana, hola Mati, ¿podría salir un vivo de Haraway? Sí, puede salir un vivo de Haraway. Tengo ganas en el transcurso del año de hacer un vivo sobre Haraway. Pasa que los libros de Haraway, gente, yo no sé si... Bueno, tal vez si vos los has leído o alguno los ha leído. No son libros sencillos. Yo creo que difícilmente podría hacer un vivo como estoy haciendo ahora sobre ciencia, cyborg y mujeres, porque los capítulos son tan disímiles y tan inabarcables, en un buen sentido lo digo, que se hace complicado. Tal vez haga un vivo, es probable, sobre el célebre capítulo 7 de Ciencia, Cyborgs y Mujeres, que es el Manifiesto Cyborg, que recontra... Esos textos que se mencionan mucho y se han leído poco. Tal vez haga un vivo sobre ese capítulo en particular, que es como una gran síntesis de la perspectiva en torno a la figura del cyborg, ¿no? De Donna Haraway. Pero bueno, veremos. Yo no sé si voy a estar vivo de acá una semana, así que mucho menos puedo planificar un vivo. Bueno, gente, mucho bla bla bla. Vamos a meternos en nuestro asunto. Como les dije recién, pregunten lo que quieran, comenten lo que quieran. Yo en la medida de lo posible respondo. Acá pregunta Bolsalegre. Me gusta el nombre. ¿Da para uno de literatura? Yo soy un consumidor de literatura clásica neofascista, pero yo con mucho gusto hago un video sobre Dostoyevsky. No sé si a ustedes les interesa sobre Dostoyevsky, Kafka, Proust, Shakespeare. Bueno, algunos de estos autores clásicos fascistas, eurocentristas. No esperen que haga un vivo sobre literatura contemporánea argentina porque no va a pasar, pero sobre autores eurocéntricos fascistas, claro que sí. Thomas Mann. Pero bueno, no sé si tienen ganas. Si tienen ganas me dicen y lo hacemos. Bueno, sobre literatura y filosofía no. Odio la relación entre literatura y filosofía, gente, perdón que se lo diga, pero la verdad, la odio, la detesto. Detesto a Roland Barthes, no me banco a Roland Barthes, perdón por la confesión, por la infidencia, pero la verdad, no me banco a Roland Barthes de Roland Barthes. Me parece un llorón melancólico. No me moviliza nada, así se los digo, nada la relación entre filosofía y literatura, como tampoco me moviliza nada la relación entre filosofía y cine, a pesar de ser un cinéfilo empedernido y a pesar de ser actor. No me moviliza nada, me parece un embole. Admiro la erudición de Deleuze en el tema, obviamente, pero me duerme en sus cursos sobre cine. Es así, lo siento mucho, es lo que me pasa, no puedo negarlo. Psico y literatura sí va. Eso es más interesante, sí. Pero bueno, vamos a ver. Vamos con Preciado, mientras tanto. Disforia Mundi. Disforia Mundi es el 6º libro. Publicó por Preciado. Su primer libro es Manifiesto Contrasexual, año 2000. Su segundo libro, 2008, Testo Yonki. De Testo Yonki vamos a hablar un poquito ahora. Tercer libro de Preciado, 2010, Pornotopía. Cuarto libro de Preciado, 2016, si mal no, que 2016 cualquiera, 2019, Un apartamento en Urano. Quinto libro de Preciado, 2020. Esto de memoria, gente, así que le puedo pifiar alguna fecha, pero creo que están bien. 2020, Yo soy el monstruo que les habla. Je suis un monstre qui vous parle. Publicó primero en francés y después en castellano. Se publica en francés en 2020 y en castellano en 2021, si mal no recuerdo. Y ahora, Disforia Mundi, fines de 2022. El asunto es así. No voy a hacer una introducción
Preciado, porque nada, no podemos, porque tenemos que ir al libro de Preciado. Sí voy a decir algunas cosas, obviamente, antes de meternos con el libro. A mi juicio, esto es una percepción totalmente subjetiva, Manifiesto Contrasexual, Testo Yonki, Pornotopía, sus primeros 3 libros son excelentes, a mi juicio. Se lo dice alguien que trabaja filosofía continental, alguien que se especializa al campo de la filosofía francesa contemporánea y Preciado, por más que sea español, obviamente, su corazón es claramente francés. Es decir, la filosofía de Preciado es una filosofía de corte extremadamente francés en lo que respecta a las fuentes, al modo de trabajar, al modo de pensar los problemas. Es muy francés, eso a mí me gusta mucho, es a lo que me dedico en el campo de la filosofía. Y me parecen 3 grandes libros. Más allá de mis gustos personales, porque la impresión que me produce, esto es todo subjetivo, repito, la impresión que me produce Preciado cuando lo trabajo por primera vez. El primer libro que leí de Preciado hace muchísimos años fue El Manifiesto Contrasexual, justamente cuando acá no lo leía nadie a Preciado. En esa época era Beatriz, obviamente, aún Beatriz Preciado. Fue un impacto fuerte, ¿no? Porque de repente digo, miren los objetos, ¿no?, con los que está haciendo filosofía Preciado. El dildo, el ano, está bien, ya están Deleuze y Guattari con el ano, ya está Hockenheim, no es que son los, no es que Preciado ha sido el primero en trabajar esos objetos, pero yo lo veo y digo, cómo está condensado, ¿no?, en un libro, una serie de objetos novedosos para lo que es el abordaje de la filosofía tradicional. Y me impactó mucho, en buen sentido. Después leo Testo Yonki, un tiempo después, y la verdad me parece uno de los diagnósticos más lúcidos e interesantes, a mi juicio obviamente, de la segunda mitad del siglo XX, el régimen farmacopornográfico. De eso vamos a hablar ahora un poco. Leo Pornotopía del 2010, ese lo leí un poco después porque es un libro que no se conseguía, lo terminé leyendo digital, ahora desde hace unos años lo tengo en papel. Y es una erudición asombrosa, es el libro más erudito de Preciado, Pornotopía, de una elegancia asombrosa también. Un gran libro, más modesto, pero un gran libro. Luego publica Un apartamento en Urano y Yo soy el monstruo que les habla, que a mi juicio son obras de otra índole, distintas. Un apartamento en Urano es una compilación tiene una introducción que es interesante, a mí me parece interesante, me gusta la introducción de Un apartamento en Urano, pero después es la compilación de una serie de notas que Preciado escribía como periodista, que son bitácoras de viajes y cosas por el estilo, que carecen no tienen un carácter sistemático, no tienen por qué tenerlo, vale aclarar, ¿no? Pero no tienen un carácter sistemático. Y Yo soy el monstruo que les habla es una intervención. Es un texto que hay que leerlo, me parece, en ese código, ¿no? Es una intervención dirigida a interpelar justamente al mundo del psicoanálisis. No es más que eso. Tampoco es un libro donde haya grandes desarrollos sistemáticos. Y de repente, el año pasado me encuentro con este monstruo, ¿no? Con Dysphoria Mundi. De hecho, yo estaba haciendo el vivo de introducción a Preciado y por el vivo me dicen, che, Mati, sacó uno nuevo, Preciado. Yo no sabía, les soy sincero, no sabía que había sacado un libro nuevo. Entonces me pongo a fijar y veo que estaba Dysphoria Mundi. Bueno, a los pocos días lo conseguí, en una librería que lo vendía acá. Y bueno, ¿cuál es mi impresión en lo que respecta a Dysphoria Mundi? Ahora ya no me vamos a meter en el libro de lleno y demás, ¿no? Pero me parece un libro extraordinario. Les voy a decir, yo saben que yo soy muy crítico, a mí ese libro no me gusta, ¿no? Yo no soy obsecuente, les digo, a mí me parece una cagada, no me gusta. Un apartamento en Urano me parece un texto a mí menor. Yo soy el monstruo que les habla también, y eso que me dedico al campo de la crítica del psicoanálisis, pero la verdad que como libro, como texto, no me parece la gran cosa. Dysphoria Mundi me parece uno de los libros filosóficos más importantes e interesantes publicados
en lo que va del siglo XXI. A mí. Es, ya saliendo de la órbita subjetiva, es sin duda el libro más ambicioso de Preciado. Creo que sale muy bien parado con esa ambición. Es el libro más legible de Preciado. Es mucho más legible. Este libro, a pesar de su extensión, es mucho más legible que Texto Yonki. Texto Yonki es un texto que, si uno no tiene conocimientos filosóficos y conocimientos del campo de los estudios de género, de la filosofía feminista, complicado, bastante complicado. Lo mismo el manifiesto contrasexual. No pasa lo mismo con este libro. Este libro es muy legible, gente. Dysphoria Mundi. No le tengan miedo. Y bueno, yo hago este video obviamente para fomentar la lectura de este libro también, ¿no? No le tengan miedo y vayan a leerlo. Es un libro muy legible, Dysphoria Mundi. La pluma de Preciado yo creo que acá alcanza otro nivel. Es una obra para mí redonda. ¿Qué quieren que les diga? Y bueno, ayer argumentando por qué, pero les soy sincero, me parece una obra mayor, me parece una obra maestra, sinceramente. Yo creo que con este libro Preciado se ha consagrado como uno de los filósofos más importantes del siglo XXI, a mi juicio. A alguien le puede parecer una verga la obra de Preciado, no es mi caso, si no, no estaría haciendo esto. No sé si me gusta más que Texto Yonki, pero es una gran obra. La verdad es que no tengo más chapó. No, la verdad, junto a Texto Yonki me parece una obra asombrosa. Dysphoria Mundi. Así que bueno, vamos a meternos en Dysphoria Mundi, ya que estamos haciendo tanto espamento. No sé cuánto dura el vivo, como siempre le digo. Capaz dura 2 horas, capaz dura 3 horas, capaz dura 4 horas. No tengo la menor idea. Vamos a ver. Antes de meternos tenemos que reconstruir 2 o 3 cositas, porque si no, a pesar de que es un libro legible, mi idea es hacer una transmisión relativamente seria, ¿no?, del contenido. Así que para hacer eso tenemos que situar algunas cuestiones. La primera son cuestiones de 2 índoles, y ambas están relacionadas con Texto Yonki, el segundo libro de Preciado. Este libro, Dysphoria Mundi, parte de Texto Yonki. Si ustedes quieren hacer una lectura, este libro se puede leer de manera autónoma sin ningún problema. Ahora, si ustedes quieren profundizar e ir más a fondo con la propuesta de Dysphoria Mundi, yo les recomendaría que también trabajen Texto Yonki. ¿Por qué? Porque Dysphoria Mundi parte de Texto Yonki. Desde el punto de vista conceptual, ¿por qué? Porque Preciado va a reelaborar la noción de régimen farmacopornográfico que está en Texto Yonki. Eso es lo que quiero desarrollar mínimamente. ¿Qué es el régimen farmacopornográfico para Preciado? En este libro, Preciado va a poner el foco en otra cuestión de lo que sería el régimen farmacopornográfico, sobre todo en el siglo XXI, para hablar del capitalismo petrosexo racial, del cual vamos a hablar bastante en un rato. Pero son dos conceptos que van hermanados: el de régimen farmacopornográfico y el de capitalismo petrosexo racial, petro de petróleo. Ya hablaremos de eso en un rato, repito. Por otra parte, porque en este libro, en Dysphoria Mundi, esto es algo que me encanta del libro de Dysphoria Mundi, algo que tenía el carácter de una experiencia subjetiva, personal, politizada, obviamente, más vale, pero que seguía siendo una experiencia subjetiva y personal, como es la inyección y aplicación de testosterona que Preciado comienza a realizar sobre su propio cuerpo en el año 2000, y el hecho de que entre el año 2014 y 2016 inicia con los trámites legales para el cambio de género en su documento de identidad. Esa experiencia, que es relatada de una manera muy bella y poética en Texto Yonki, aquí en Dysphoria Mundi cobra otro estatuto. La estructura sigue siendo parecida del libro. Hay muchos capítulos que son ensayos, obviamente, filosóficos de Preciado.
Y también hay relatos de sus experiencias personales en el periodo del COVID. Misma estructura que Texto Yonki. Pero yo creo que acá se entrelaza, en Dysphoria Mundi creo que se entrelaza mucho mejor eso, que la experiencia que en Texto Yonki podríamos denominar del principio autocobaya de Preciado, aquí adquiere otro tipo de estatuto que va hacia la cuestión central, que es la noción de sujeto político que vamos a manejar para Preciado, que deberíamos situar en el siglo XXI. Así que bueno, de eso vamos a hablar bastante en un rato. Esa es la primera cuestión que quiero situar. La segunda, que es más conceptual, es la del régimen fármaco pornográfico. En Texto Yonki, Preciado hace un diagnóstico, esto en términos sintéticos, como una forma de meternos e introducirnos a Dysphoria Mundi, ¿no? En Texto Yonki, Preciado desarrolla el diagnóstico que él hace de la gestión del cuerpo, el sexo y el género en la segunda mitad del siglo XX y parte del siglo XXI, y eso le denomina el régimen fármaco-pornográfico. Es un análisis sexopolítico, así le dice, de la gestión del cuerpo, el sexo y el género. Este análisis sexopolítico de la gestión del sexo, el cuerpo y el género es una profundización de la perspectiva tecnológica con respecto al género y a la sexualidad que Preciado desarrolla en su primer libro, El Manifiesto Contrasexual. En este segundo libro de Preciado, Texto Yonki, Preciado desarrolla la hipótesis de que la forma en la cual se gestiona el poder en la segunda mitad del siglo XX, a partir del contexto de posguerra principalmente, es decir, de fines de la década del 40 en adelante, adquiere dos características particulares, que es un poder farmacológico por un lado y un poder pornográfico por el otro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por un lado que estaríamos, según Preciado, en la segunda mitad del siglo XX ante una especie de gobierno biomolecular, así le dice, es el carácter fármaco del poder, y ante un gobierno, Preciado le dice, semiótico técnico, es el carácter porno o pornográfico del poder. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, Preciado trabaja esta cuestión en lo que respecta a la producción tecnológica del género. No estoy leyendo nada de Texto Yonki porque acá la idea es ir a Dysphoria Mundi, pero vamos a reconstruir esto muy rápidamente. Lo que más desarrolla Preciado en Texto Yonki es el carácter farmacológico del poder. En una discusión muy interesante que tiene con Michel Foucault allí, que yo creo que está errado en algunas cosas, pero no importa, Preciado desarrolla lo que él entiende como el régimen farmacológico del poder en la segunda mitad del siglo XX a través de dos grandes figuras: John Money y la gestión de los bebés intersexuales, y la píldora anticonceptiva. De hecho, le dedica un extenso capítulo a cada uno. En lo que respecta a John Money, Preciado analiza, John Money fue un médico pediatra que fue, junto a los Hopkins, quienes inventaron los protocolos de intervención quirúrgica, médico-quirúrgica, en los casos de bebés intersexuales. Preciado analiza esos protocolos para desarrollar la tesis, básicamente, de que esa forma de intervención de John Money en lo que respecta a intervenir quirúrgicamente sobre los bebés intersexuales, ¿qué quiere decir esto básicamente? Bueno, nacimiento de un bebé intersexual que en mayor o menor medida, en diferentes combinatorias anatómicas, fisiológicas, cromosómicas, etcétera, etcétera, se trata de un recién nacido, un bebé que tiene características de lo que binariamente, fisiológicamente, médicamente, cromosómicamente se corresponde a ambos sexos, el masculino y el femenino. Por ende, no se puede determinar en el nacimiento si se trata de, en un código binario, un niño o una niña. Se debe intervenir quirúrgicamente, se debe decidir qué sexo va a tener ese bebé, si va a ser un bebé macho o un bebé hembra. Bueno, lo que analiza Preciado
en la forma de argumentar cómo realizar esa intervención quirúrgica por parte de John Money es que son dos cuestiones. La primera, que el género que asuma ese individuo va a ser el resultado de una producción tecnológica. Es decir, una tecnología médica va a intervenir literalmente sobre el cuerpo de un individuo, un recién nacido en este caso, y a partir de esa intervención médica se va a producir un género. Es decir, Preciado no está sosteniendo la hipótesis de que la medicina restauraría el género verdadero de ese bebé que se encuentra demezclado con el sexo opuesto. Entonces la medicina le restauraría el sexo que le correspondería. La tesis de Preciado no es esa. La tesis de Preciado es al contrario, que la intervención médico-quirúrgica lo que hace es producir un género. Producir un género en el sentido de asignarle quirúrgicamente un género a un bebé intersexual recién nacido. Por otra parte, también lo que Preciado analiza son los códigos estéticos que subyacen a la justificación y la elección médica. John Money es apreciado lo que Jeremy Bentham es a Foucault, para que se dé una idea, en el carácter paradigmático que tiene para Preciado la figura de John Money. John Money es quien ha inventado la categoría de género en el campo del estudio de género y el campo psi, básicamente. En la obra de Money aparece el género como una categoría que empieza a utilizar Money para expresar la vivencia psíquica y personal que tiene un individuo a partir del sexo que le corresponde. Es decir, el género masculino, el género mujer, es la vivencia psíquica que se corresponde a ser anatómicamente, en este caso, una mujer, sea que anatómicamente sea a partir de una intervención médico-quirúrgica en el caso de los bebés intersexuales. Pero ya aparece la noción de género. Entonces Preciado dice, desde su origen la noción de género es una noción tecnológica. También Preciado dice, los códigos para definir si un bebé intersexual va a ser varón o mujer, macho o hembra, son meramente estéticos. El tamaño del pene o el tamaño del clítoris, etcétera, etcétera. No hay ningún argumento propiamente médico que realmente justifique esa intervención para un lado o para el otro. Es un argumento estético y social, sostenido en la capacidad de la función reproductiva, es decir, se considera que debe primar la capacidad de la función reproductiva en el caso de una intervención intersexual hacia lo femenino, o que debe primar la función estética del pene de poder orinar parado, por un lado, en serio, y por otro lado, de que en el futuro ese pene sea funcional a una relación sexual heterosexual. Que es lo que dice Preciado. Esos dos parámetros, esos tres parámetros, no son médicos, son sociales, estéticos en el caso del pene, pero son totalmente contingentes. Bueno, esto va para largo, pero eso trabaja Preciado con la figura de John Money. Con la figura de la píldora anticonceptiva, lo que trabaja principalmente es cómo, lo hago sintético porque acá la idea es ir hacia Dysphoria Mundi, cómo la invención de la píldora anticonceptiva en la segunda mitad del siglo XX, en los inicios de la segunda mitad del siglo XX, se encuentra relacionada a lo que Preciado denomina como la figura del biodrag. ¿Qué es el biodrag? Bueno, el biodrag se refiere al siguiente hecho. La primera píldora anticonceptiva producida en Estados Unidos tenía como efecto, esto es algo que quienes consumen píldoras anticonceptivas lo saben perfectamente, tenía como efecto anular la menstruación. La Comisión de Farmacología y Medicina de Norteamérica decide que eso no puede ser, porque anular la menstruación iba contra la significación biológica y social de lo que implica ser una mujer. Es decir, una mujer debe menstruar. Por ende, se reelabora una segunda tanda de píldoras anticonceptivas que producen artificialmente la menstruación. Bueno, con gusto, Dream Police. ¿A qué va Preciado con esto? A que una característica fisiológica, puramente fisiológica, biológica, material, como menstruar, se produce artificialmente.
a través de la píldora anticonceptiva que en su origen anulaba eso. Y no había ningún motivo médico que justificara desanular la menstruación o que la píldora anticonceptiva no tuviera ese efecto. El único motivo para justificarlo fue la concepción de lo que biológicamente se considera es una mujer hacia la segunda mitad del siglo XX. ¿A qué va Preciado con este análisis? A dos características de lo que él considera el fármaco poder. Por un lado, que el poder, acá hace una diferenciación con la característica más disciplinaria de Foucault del poder. El poder adquiere un carácter micro. Preciado dice, los dispositivos tecnológicos del poder tienen un carácter cada vez más micro, hasta microcelular en un punto. Ejemplo eso, la pastilla. Preciado tiene una frase muy interesante ahí en Texto Yonki que dice, nos tragamos el poder. Y tiene razón. Y por otro lado, cumple una función panóptica distinta, porque Preciado dice, el papel de la vigilancia que cumple el panóptico en el caso de la disciplina Foucaultiana, en el caso de el fármaco poder, en la forma en la cual se gestionan los cuerpos, el género y la sexualidad en la segunda mitad del siglo XX, ya no requiere un panóptico. El panóptico es el mismo individuo. El mismo individuo es quien se hace cargo de llevar el registro del consumo de la píldora. Es decir, hay una instauración de una autovigilancia. Estas son cuestiones que, si han leído el postscriptum sobre las sociedades de control de Deleuze, les debe resonar bastante, porque está bastante inspiradito en el postscriptum de Deleuze. De hecho, Deleuze tiene una hipótesis bastante parecida, y Texto Yonki, si bien tiene sus diferencias, obviamente, es un libro que se puede leer bastante a la par del postscriptum de la sociedad de control de Deleuze. Bueno, y después tenemos en menor medida el régimen pornográfico del poder, el carácter porno del régimen fármaco pornográfico. Este Preciado lo trabaja mucho menos en Texto Yonki, lo desarrolla más en Pornotopía, justamente, que es su tercer libro, del 2010. Rápidamente, ¿qué dice sobre el carácter pornográfico del poder en Texto Yonki? Bueno, dice varias cosas, aunque sea un capítulo, pero dice dos sobre todo. La primera, el carácter pornográfico del poder, o el régimen pornográfico del poder en la segunda mitad del siglo XX, y más en lo que es el siglo XXI, remite a un hecho que es semiótico. Por eso antes les dije que es un gobierno semiótico técnico para Preciado, el régimen pornográfico, que es la circulación de imágenes. Preciado dice, una de las formas en las cuales se gestiona el cuerpo, el sexo y la sexualidad y el género en la segunda mitad del siglo XX en adelante es a través de la circulación de imágenes desmedida. ¿Qué es lo que produce para Preciado esta circulación de imágenes desmedida? Principalmente, obviamente, por lo que hoy en día son las redes sociales. Un ciclo de excitación y frustración. La tesis de Preciado básicamente es que la circulación de imágenes lo que hacen es excitarnos constantemente, excitarnos a un nivel, Preciado ahí está jugando con la doble acepción de lo que se entendería por excitación, es decir, una excitación en el caso del consumo de la pornografía, que obviamente lleva hacia una excitación sexual, y una excitación que es sexual en el sentido de que también es fisiológica, en la liberación de una serie de químicos en nuestro cerebro a partir del consumo de imágenes. Es decir, Preciado dice, la forma en la cual en buena medida se gestiona la subjetividad, yo insisto, sobre todo del siglo XXI en adelante, es a través de un ciclo constante de generar en el sujeto la necesidad de consumir, en este caso, imágenes que exciten el sistema nervioso y que produzcan endorfinas y que produzcan toda una serie de sustancias químicas para que eso baje y luego surja la necesidad de seguir consumiéndolo. Preciado dice, esta es una de las formas en las cuales funciona el poder desde la segunda mitad del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI. A ese proceso también Preciado le dice la teletecnomasturbación, es decir, la excitación y frustración a partir del carácter visual y tecnológico.
temas complejos, pero de todo esto que les estoy diciendo, parte Dysphoria Mundi. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver obviamente con detalle, porque ya nos metemos con Dysphoria Mundi, pero la tesis de Preciado, básicamente, gente, es que en Dysphoria Mundi ya, ¿no? Ahora nos metemos con este magno libro. La tesis de Preciado en Dysphoria Mundi es que el fenómeno del COVID y de la pandemia aceleró y acentuó varias de las características de este régimen farmacopornográfico del cual les estuve hablando hasta recién, y visibilizó y produjo las condiciones de posibilidad para que se produzcan una serie de movimientos que rompen con este régimen farmacopornográfico. El estado de disforia mundial, para Preciado, es un estado de transición. Esto sigue también las reflexiones de Preciado, quienes hayan leído Un apartamento en Urano, cuando... Uy, esta porquería. Ahí volvió la luz. De Un apartamento en Urano, cuando Preciado habla de la visión, no me acuerdo si él le decía el paralaje, creo que le decía algo por el estilo, pero de la situación en tránsito constante. En Un apartamento en Urano, en la introducción, Preciado decía algo así como, bueno, quienes somos personas trans, Preciado ahí está generalizando bastante, pero no importa, ¿no? En la experiencia subjetiva de Preciado, lo que es una persona trans, dice, lo trans remite más no a hacia un cambio necesariamente en el género, sino para Preciado en el estado de transición hacia algo, que para Preciado no son las categorías binarias de hombre y mujer. Por eso siempre bastante, a mi juicio, bastante ridícula la discusión de, bueno, pero Preciado criticaba la masculinidad y ahora él se considera un varón. Preciado no se considera un varón y no se considera una mujer. No se considera con ningún tipo de categorización binaria. Lo dice claramente en un montón de lugares, de hecho. No es una invención mía. Judith Butler, por ejemplo, no me acuerdo si 2019 o 2020, en 2019 o 2020, creo que en 2019 fue, también hizo el trámite legal para que en su documento de identidad figure con género neutro. Es decir, estamos en un paradigma de pensamiento que ya no se maneja con la categoría de hombre y mujer y que parte de la deconstrucción y la crítica de esas categorías. Por ende, repito, situar a Preciado como un varón, como una mujer, discusiones medio al pedo, a mi juicio. Pero bueno, igual no vamos a hablar de eso porque Dysphoria Mundi trata sobre otras cuestiones. ¿Por qué les mencioné antes esta cuestión de el protocolo autoaplicado por el propio Preciado de inyección y luego aplicación en gel de testosterona sobre su propio cuerpo? Porque Dysphoria Mundi, el libro, comienza así. Fíjense, así comienza literalmente el libro. Comienza con un texto que ahora les voy a leer, que es recorto, que Preciado no lo aclara. Es decir, realmente no sabemos si es literalmente una copia de el diagnóstico que se le hace luego de la evaluación del peritaje psiquiátrico necesario para tramitar el cambio en su documento de identidad, o si es una ficción de Preciado. No lo sabemos, él no lo aclara, pero así dice, así comienza, dice: antecedentes. El paciente, se está refiriendo a Preciado obviamente, ¿no?, tuvo una meningitis meningocóquica a los 18 meses de edad, varios virus sintomáticos, varicela, sarampión, hepatitis A, infección por VEV con fatiga prolongada. No hay alergias personales o familiares ni IDA. Cirugía de mandíbula por dislocación genética a los 18 años, como consecuencia de la cual lleva una prótesis maxilar de titanio. Bueno, chumerío aparte, Preciado tiene una prótesis en la mandíbula. Por eso Preciado tiene una relación muy perona, por esa prótesis mandibular que tiene. El paciente es escritor y filósofo, profesor, activo, viaja mucho, por lo que está expuesto a diferentes terrenos virales. Está soltero y es trans FM,
transiciona de femenino a masculino, sería, con un tratamiento de testosterona a largo plazo de 200 miligramos cada 21 a 27 días. El paciente es beneficiario de un protocolo ALD31 en Francia por una infección fuera de la lista, por disforia de género. Criterios de diagnóstico y plan previsto. Disforia de género, este es el diagnóstico que le hacen a Preciado, ¿no? Disforia de género desde la adolescencia. Ha vivido como hombre durante varios años, enfoque estructurado, evaluación y gestión multiprofesional, endocrinológico, psiquiátrico, dermatológico, ginecológico, de cirujano, IDE, que es enfermero diplomado del Estado, MKDE, que es masajista y fisioterapeuta, ortofonista, etc. Cuidados, terapia hormonal sustitutiva de por vida, testosterona, y seguimiento orgánico, cuidados postoperatorios, seguimiento ginecológico, seguimiento psicológico y posible tratamiento. Protocolo válido hasta el 29 del 11 de 2024. No sabemos si este diagnóstico es real, si es el diagnóstico real que le hicieron Preciado o si es una ficción que él inventa. Pero el punto, y esto sí es cierto, Preciado ya lo decía en un apartamento en Urano, y no me acuerdo si intento yo, no, me parece que en un apartamento en Urano lo decía. Preciado fue diagnosticado con la categoría de disforia de género. Y de eso parte el libro, de esta categoría de disforia. ¿Qué es esto, no? La disforia. Preciado se pregunta, luego de lo que les acabo de leer, dice, lo hice inmediatamente después, ¿no? Tuve que declararme loco, afectado por un tipo de locura bien particular que llaman disforia. Tuve que declarar que mi mente estaba en guerra con mi cuerpo, que mi mente era masculina y mi cuerpo femenino. A decir verdad, no sentía ninguna distancia entre lo que llamaban la mente y lo que identifican como el cuerpo. Quería cambiar, eso es todo. Y el deseo de cambio no diferenciaba entre la mente y el cuerpo. Entonces Preciado se pregunta, ¿no? ¿Qué es esta categoría de disforia? ¿Por qué él es un disfórico? ¿Qué quiere decir eso? Ahora vamos a ir más en detalle con la historia de la categoría de disforia, ¿no? Pero Preciado dice lo siguiente, unas páginas más adelante, dice: en mi condición vital de sujeto mutante y mi deseo de vivir fuera de las prescripciones normativas de la sociedad binaria heteropatriarcal, lo que se ha diagnosticado, empiezo de vuelta, es mi condición vital de sujeto mutante y mi deseo de vivir fuera de las prescripciones normativas de la sociedad binaria heteropatriarcal, lo que se ha diagnosticado como una patología clínica denominada disforia de género. Es decir, no es el hecho de que Preciado sea un alma masculina encerrada en un cuerpo femenino, como decimonónicamente, e inclusive en el siglo XX se ha caracterizado muchas veces a esta condición del viviente, sino que dice Preciado, mi deseo de no formar parte de las categorías binarias en la asunción del género y el sexo en esta sociedad llevó a que clínicamente yo sea diagnosticado con la categoría de disforia de género. Y se pregunta Preciado luego, ¿y si la disforia de género no fuera una enfermedad mental, sino una inadecuación política y estética de nuestras formas de subjetivación en relación con el régimen normativo de la diferencia sexual y de género? Bueno, esa es la hipótesis central, pero para verla vamos a avanzar un poco. Inmediatamente después dice Preciado, la condición planetaria epistémico-política contemporánea es una disforia generalizada, disforia mundi. La resistencia de una gran parte de los cuerpos vivos del planeta a ser subalterizados dentro de un régimen de conocimiento y poder heterosexo-racial. La resistencia del planeta vivo a ser reificado como mercancía capitalista. Es decir, repito que ahora vamos a hacer una rápida
historia muy rápida de lo que es la categoría de la disforia en el campo psiquiátrico y psi, porque es muy relevante para entender esto. Pero la cuestión es la siguiente, básicamente. La hipótesis central de Preciado, ¿no?, del libro, es que el mundo, por eso se llama Disforia Mundi el libro, ¿no? El mundo en este momento se encuentra en un estado de disforia. Primera operación que realiza Preciado: extraer la categoría de disforia del campo de la medicina y del campo del señalamiento patológico para utilizarla, para reutilizarla, para repensarla en los términos políticos, que es la siguiente utilización. La disforia es el estado actual de muchos cuerpos vivientes que resisten, cada uno a su modo y con lógica distinta, ya iremos hablando de esto con más detalle, al consumo por parte del capitalismo petrosexo-racial. Ustedes dirán, ¿qué es el capitalismo petrosexo-racial? Bueno, ya vamos a hablar de eso en un rato. Pero eso es la hipótesis de Preciado. Que disfórico es el mundo porque el mundo se encuentra en un estadio de euforia. Ese estado de euforia remite tanto a la acentuación de varios caracteres que ya forman parte del régimen farmacopornográfico del cual hablábamos antes, y la aparición de una serie de movimientos de resistencia que llevan a que el cuerpo vivo intente resistir a esa absorción, a ese consumo por parte del régimen petrosexo-racial. En este libro, lo que en el texto yonki es el régimen Yo tengo poco sexo. Mira vos. No me interesa mucho. Lo que en régimen farmacopornográfico, lo que en texto yonki se entiende como el régimen farmacopornográfico, aquí en Disforia Mundi es el régimen capitalista petrosexo-racial, o el capitalismo petrosexo-racial. Es, a mi forma de entenderlo, y sintetizando la cuestión para transmitirlo en un vivo, que no es una clase en el Collège de France, obviamente, es la acentuación del carácter capitalista y neoliberal del régimen farmacopornográfico, lo que Preciado entiende como el capitalismo petrosexo-racial. Igual ya en un rato vamos a trabajarlo con detalle, qué quiere decir eso. Pero bueno, estamos entrando a la hipótesis central de Preciado con respecto a la disforia generalizada. Dice después: con la noción de Disforia Mundi, no pretendo de algún modo fijar la disforia como un lugar naturalista ni como condición psiquiátrica que describe el presente. Es decir, lo que les decía antes, Preciado va a extraer la categoría de disforia de la disforia de género para despatologizar el uso que va a hacer de esa categoría, obviamente. Todo lo contrario, busco entender aquellas condiciones que son descritas como disfóricas, no como patologías psiquiátricas. Es decir, busco entender lo que me han hecho a mí, que es a mí apreciado, ¿no? Como si hablara en primera persona. Ser catalogado como un disfórico de género, como un individuo cuya psiquis se corresponde a una psiquis supuestamente generizada de forma masculina, encerrada en un cuerpo femenino. Busco pensar la disforia por fuera de ese régimen patológico para pensar las formas de vida que anuncian un nuevo régimen de saber y un nuevo orden político visual desde el que pensar la transición planetaria. ¿Se acuerdan, quienes hayan leído Yo soy el monstruo que les habla? Hacia el final de esa conferencia dirigida hacia y contra el psicoanálisis, Preciado, para interpelar a los psicoanalistas, decía: el mundo está cambiando, el régimen de saber y de poder está cambiando, y ustedes, psicoanalistas, van a tener que elegir dónde pararse. Bueno, esto sigue esa línea. No lo digo por el psicoanálisis en este caso, lo digo por la cuestión del cambio. Para Preciado, yo coincido con su diagnóstico, si no, no estaría haciendo esto,
Estamos en un momento en el cual las características de lo que él considera el régimen farmacopornográfico han implosionado, pero a la vez comienza a vislumbrarse otro horizonte, sobre el cual no podemos decir mucho por ahora. Las disciplinas modernas como la psicología o la psiquiatría y la farmacología normativas que trabajan y comercian con el dolor psíquico deben ser desplazadas por prácticas colectivas experimentales que sean capaces de elaborar y reducir el dolor psíquico. El arte, el activismo y la filosofía poseen esta capacidad. Bueno, Preciado no trabaja mucho esto, igual en un rato vamos a ver una faceta de esto. Es decir, entonces, ¿qué es la disforia mundi? Podríamos decir que la disforia mundi es la resistencia para Preciado de gran parte de los cuerpos vivos a ser subalterizados, a ser alienados, a ser explotados, a ser violentados, destruidos, masacrados, escupidos, triturados, a que se les extraiga su energía vital, sin caer en una metafísica de la energía o el energetismo obviamente, en el marco del régimen de conocimiento y poder del petrosexo racismo capitalista. Eso es para Preciado la disforia mundi. Para entender un poco más esto, obviamente, tenemos que ver rápidamente, bueno, ¿de dónde sale esta categoría de disforia que Preciado está utilizando, no? Bueno, acá esto lo voy a comentar yo, no lo voy a leer para hacerlo más rápido, obviamente. En la década del 20 aproximadamente, más específicamente en 1923, dos grandes figuras de la psiquiatría alemana, Emil Kraepelin y Breuer, lo deben conocer si son del mundo psi, a Kraepelin y a Breuer, utilizan por primera vez, ¿qué tal Pablo, cómo va? Saludos a la gente de Chile, me sigue mucha gente de Chile, les quiero mucho. Y tengo ganas de ir a la Patagonia chilena, desde hace rato. Decía, utilizan la categoría de disforia en el campo de la psiquiatría para describir una serie de estados de ánimo bastante variopintos, con síntomas que incluyen la depresión, la irritabilidad, el miedo, los estados eufóricos, la ansiedad, etcétera, etcétera. Es decir, la disforia aparece como una categoría psiquiátrica, como una especie de gran bolsa de gatos. No es ninguna novedad, en el campo de la historia de la psiquiatría hay muchas categorías que tienen estas particularidades, que funcionan como grandes bolsas de gato para meter un montón de síntomas distintos. Bueno, este es el caso de la categoría de disforia en su aparición en la década de 1920, más específicamente en 1923. No bolsa alegre, pero ya vamos a ir a eso. Entonces, en su etimología, disforia proviene del griego dis. El prefijo dis de disforia es un prefijo de negación, de dificultad. Y el prefijo foros, o ferein, el foros o el ferein de disforia, su traducción es el llevar, el trasladar, el soportar, es decir, uniendo el dis, que indica una negación, una dificultad, con el foros o el ferein, que es llevar, soportar, etcétera, etcétera. Etimológicamente, en la historia de la palabra, disforia, en el griego, es algo así como algo que se está llevando mal, que está teniendo un mal tránsito. Podríamos decir contemporáneamente un mal viaje, algo por el estilo. ¿Cuál es la cuestión? En 1960 no, en la década del 60 en realidad, esta categoría de disforia, que hasta ese momento era una especie de, repito, de gran bolsa de gato en el campo de la psiquiatría, comienza a ser utilizada como una categoría diagnóstica que empieza a retomar los síntomas de algunas categorías psiquiátricas que comienzan a estar cada vez más en desuso, sobre todo las de dos, la de la histeria y la melancolía. Es decir, hacia la década del 60 aproximadamente, la categoría de disforia en el campo de la psiquiatría
disforia el estado disfórico es un conjunto de síntomas como la ansiedad, el estrés, la disociación, la irritabilidad, la violencia dirigida contra uno mismo, por ejemplo, en los casos de melancolía graves, fuertes, etcétera, etcétera. ¿A qué apunta todo esto? A que desde su origen la categoría de disforia en el campo de la psiquiatría es una entidad clínica totalmente inestable. Así lo dice Preciado, por ejemplo, fíjense. La disforia resulta ser una entidad inestable e impredecible, un concepto elástico y mutante que permea toda otra sintomatología, haciendo de la enfermedad mental un archipiélago disfórico, es decir, este conjunto tan grande, vasto y en parte irrisorio de síntomas que se engloban en esta misma categoría. La confusión actual respecto al concepto de disforia es explícita en la incoherencia de las definiciones de los distintos trastornos de los diagnósticos psiquiátricos. En el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, actualizado en 2013, la noción de disforia parece haberse convertido ella misma en un concepto disfórico que roe y contamina toda otra psicopatología. En el DSM, la categoría de disforia, de hecho, si son del mundo psi, tal vez lo sepan, aparece por todas partes, no solamente para la disforia de género. La disforia aparece en las descripciones del trastorno depresivo mayor y del trastorno bipolar, así como en casi todos los trastornos de la personalidad, desde los más insólitos como la disforia histeroide o la disforia del síndrome premenstrual, hasta dos de las nociones centrales de nuestro tiempo, el desorden de estrés postraumático y la disforia de género. Es decir, la disforia en el DSM-5, es decir, en el DSM actual que se usa en la categoría diagnóstica de hoy en día. El elemento de la disforia como un elemento clínico diagnóstico aparece en toda una enorme gama de trastornos psi categorizados allí en el DSM. ¿Qué tienen en común todos estos trastornos? Obviamente que dan cuenta de un dolor psíquico y de un estado de mal tránsito, del mal llevar algo. Obviamente todo esto es muy general, como pueden ver, ¿no? Pero estamos hablando del manual que se utiliza en el campo de las categorías diagnósticas. Esto para que siempre me dicen, ¿por qué no criticás el DSM, la TCC? Bueno, hay mucho para decir también sobre el DSM, obviamente. Y, dice Preciado, en lo que acabamos de leer, obviamente el concepto de disforia aparece en la tristemente célebre categoría de disforia de género. La disforia de género es la categoría clínica del campo de la psiquiatría, utilizada todavía en la actualidad, vale aclarar, que es la categoría que en el campo de la psiquiatría y también en lo que fue el DSM a partir del año 2013 reemplazó a la categoría de transexualidad, es decir, lo que aparecía como un trastorno patológico en el DSM, que era la transexualidad y en el campo de la psiquiatría, básicamente, fue reemplazado por la categoría de la disforia de identidad de género desde el DSM-5. Si quieren un texto que está muy bien sobre este tema, tienen un capítulo de Deshacer el género de Judith Butler, que está dedicado al análisis de la disforia de género y de los manuales psiquiátricos. Muy interesante ese capítulo. Pero bueno, les decía, aparece en ese contexto. Fíjense, ¿no? Esto lo sitúa muy bien Preciado, dice: el concepto de disforia de identidad de género vino progresivamente a desplazar la noción de transexualidad, inventada por el Dr. Harry Benjamin en 1953 y clasificada antes como psicosis sexual y travestismo fetichista. Introducida en el discurso médico de 1973 por Norman Fisk y transformada en práctica clínica por el Dr. Harry Benjamin, la noción de disforia de género hereda el modelo ontológico binario que establece distinciones convencionales y socialmente normativas entre lo masculino y lo femenino, la heterosexualidad y la homosexualidad, a las que añade la diferencia entre la anatomía y la psicología, entre el sexo como hecho orgánico y el género como construcción social. ¿Se acuerdan lo que les decía de John Money?
el género es la vivencia psicológica de la asunción del sexo anatómico. Bueno, ese modelo claramente binario, y que yo sé que muchos de ustedes siguen pensándolo así. No se hagan los pelotudos de las pelotudas. Yo sé que lo siguen pensando así muchos de ustedes. Pero esa forma binaria de pensarlo es lo que subyace a la categoría de disforia de identidad de género. Pero sobre todo la noción de disforia implicaba para Norman Fisk y John Money la posibilidad de encontrar, John Money nuevamente, la posibilidad de encontrar y administrar un tratamiento químico y quirúrgico que pudiera disminuir el supuesto estado de malestar de quienes padecían la disforia de género, y con ello la posibilidad de industrializar una cura capaz de reducir lo que denominan una aberración de género, cita literal, y limitar las expresiones de inadecuación y disidencia con respecto a la norma. Todas estas categorías forman parte de textos psiquiátricos de 1970 y 1980, y también estas categorías, aberración de género, travestismo, fetichismo, son todas las categorías que se utilizaban, por ejemplo, en el psicoanálisis freudiano, postfreudiano e inclusive lacaniano. En el psicoanálisis lacaniano, en los seminarios de Lacan, por ejemplo, en el seminario 4, sí, década del 50, está bien, seminario 4 de Lacan, aparece por todos lados las categorías de fetichismo, de perversiones en este sentido fetichista decimonónico. Es decir, el mundo psi, en términos generales, como pueden ver, esto no es una cuestión de psicoanálisis o no psicoanálisis. El mundo psi, en general, heredó, esto es lo que está diciendo Preciado también, ¿no? Heredó una serie de categorías de la medicina y la psiquiatría decimonónica. Entre esas categorías heredadas, tanto por el psicoanálisis como por la psicología, como obviamente también por la psiquiatría, aparece quien será la heredera de la menoscabada categoría del travestismo, que ahora será la disforia de identidad de género. Entonces, Preciado hará un comentario al respecto, ¿no? De qué pasa en la segunda mitad del siglo XX con el campo psi y este panorama de heredar toda una serie de categorías decimonónicas de la psiquiatría que se manejan en este código binario macho o hembra, mujer, hombre, heterosexualidad, homosexualidad. Y repito, principalmente dirigido al mundo lacaniano. Se lo dice alguien que es psicoanalista y toda la zaraza, pero es muy ingenuo pensar que en Lacan no está este lenguaje. Y es operativo el lenguaje. Y los conceptos, la lengua, el discurso es performativo. Es muy ridículo pensar que por más que Lacan utilice, por ejemplo, repito, en el seminario 4, utilice constantemente la categoría de homosexualidad como una perversión, es muy ridículo pensar que esa utilización de Lacan en la década del 50, ese uso que hace de la categoría de homosexualidad pensada como una perversión, siguiendo la línea freudiana clásica, obviamente, no tenga efectos. Es casi ingenuo. Yo Foucaultianamente diría es un discurso ubuesco, un discurso que da risa, pensar que eso no tiene efectos. Pero bueno, no es mi intención meterme en ese asunto hoy. Entonces, ¿qué dirá Preciado respecto al mundo psi? Bueno, dirá: mientras la psiquiatría se aproxima cada vez más a la neuropsicología y a la farmacología, cualquier persona que tiene contacto con el mundo de la psiquiatría hoy en día sabe que esto es así literalmente. No hay mucha diferencia entre un psiquiatra y un expendedor de fármacos hoy en día. Estoy exagerando, pero para que se entienda el punto. Los psicoanalistas se retiran de la práctica psiquiátrica para convertirse en nuevos gestores de la subjetividad de las clases medias y altas blancas y urbanas en crisis. El psicoanálisis, obsoleto como práctica clínica, se convierte en la mitología pop que alimenta la creencia en los relatos patriarcales y coloniales del siglo XX con sus rudimentos recalcitrantes: el complejo de Edipo, el super-yo, fetichismo que les mencionaba antes, libido, la catarsis, etc. No me voy a meter con esto porque me aburre un poco el tema también a esta altura. Si les interesa, vayan a leer Yo soy el monstruo que les habla de Preciado. De hecho, en mis vivos pueden chusmear los vivos de Preciado que he hecho, porque le he dedicado 2 vivos a ese texto. Pueden ir a verlo ahí si quieren. Del lado de la psiquiatría médica, los enfermos que no consiguen adecuarse a los tratamientos farmacológicos se transforman progresivamente en una pequeña multitud de homeless multiadictes a las drogas ilegales
que hacen visibles en las calles de las ciudades, junto con los migrantes y los jóvenes racializados, los homosexuales y los trans, como restos excrementales del sistema de salud neoliberal, Dysphoria Mundi. ¿Qué es lo que está diciendo también Preciado con esto? Que toda esta catarata clínica diagnóstica del mundo psi, en Argentina del psicoanálisis, pero en el resto del mundo de la psicología y de la psiquiatría principalmente, también son los restos, los excrementos, es inclusive Preciado, del sistema de salud neoliberal. Bueno, esta cuestión del sistema de salud neoliberal, Preciado no se va a meter con eso. Para esas cuestiones pueden leer el libro de Nicholas Rose, que les mencioné hace un rato, entre otros, pero bueno, tienen el de Rose. Nos indica también un poco esta cuestión del capitalismo petrosexo-racial hacia el que vamos a ir ahora, ¿no? Pusieron acá: las luchas por la despatologización continúan, pero el problema aquí, esto es una cita de Preciado, intuyo, ¿no? No es solo la despatologización de la supuesta identidad trans, es toda una epistemología mejor que la psiquiatría farmacológica. Está bien, en la cita de Soy un monstruo que les habla, sí. Bueno, gracias por la cita, Tomás. Va en la línea de lo que estábamos diciendo, ¿no? Repito, no me voy a meter con el asunto porque da para mucho. Ahora, después si quieren lo charlamos. Pero si les interesa, vayan a leer Yo soy el monstruo que les habla, o chumben alguno de los vivos que hice sobre ese texto, que son bastante petarditas. Entonces, tenemos esta cuestión, ¿no? Preciado va obviamente a insistir en cuál es su postura en el uso que va a hacer de la categoría de disforia. Es decir, la estrategia de Preciado es, en este mapa, ¿no?, de esta patologización de las formas de vida que tratan de escapar a este régimen farmacopornográfico o a este régimen capitalista petrosexo-racial, de patologizarlas y categorizarlas como disforias en un sentido patológico. Preciado va, así como históricamente ocurrió con el término queer, a tratar de queerizar el término disforia para darle otro uso político, que es el que venimos diciendo y que Preciado lo repite aquí. Dice: no existe depresión clínica, fobia social, fíjense esto, ¿no? Muy interesante. Síndrome premenstrual, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de la personalidad, trastorno borderline, trastorno postraumático, síndrome de adicción, síndrome de abstinencia, síndrome de Asperger, trastorno disfórmico corporal, trastorno suicidio compulsivo, ortorexia, vigorexia, bulimia, anorexia, agorafobia, todas estas categorías que les encanta, porque yo sé que les encanta ver un videíto de Instagram hablando de la vigorexia y utilizando la categoría vigorexia como si el uso de las categorías fuera totalmente ingenuo, meramente operativo y bueno de por sí, ¿no? Pero bueno. Agorafobia, hipocondría, dermatilomanía, síndrome de referencia olfativa, esquizofrenia, disforia de género. Los síndromes o estados que son registrados en el actual DSM, en el actual Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, como disforia y trastorno, permiten hacer un archivo de la fabricación, destrucción necropolítica del alma en la modernidad, pero también dibujar una cartografía de posibles prácticas de emancipación. Tendría que haberles mostrado también, no me avivé, pero bueno, otro libro que es importante, que es una buena referencia para Dysphoria Mundi, es Necropolítica de Achille Mbembe. También tiene un vivo en mi feed, si les interesa, sobre la cuestión de la necropolítica en Achille Mbembe. Y dice después Preciado, esto es lo que les quería leer, ¿no? No existe la disforia como enfermedad individual. Al contrario, es preciso entender la Dysphoria Mundi como el efecto de un desfase, de una brecha, de una falla entre dos regímenes epistemológicos. Un poco lo que les decía antes, ¿no? Entre el régimen petrosexo-racial heredado de la modernidad occidental y un nuevo régimen, aún balbuceante, que se forja a través de actos de crítica y desobediencia política.
Es preciso entender la disforia mundi como una condición somatopolítica general. El dolor que produce la gestión necropolítica de la subjetividad, al mismo tiempo que señala la potencia, no el poder, de los cuerpos vivos del planeta, incluido el propio planeta como cuerpo vivo, de extraerse de la genealogía capitalista patriarcal y colonial a través de prácticas de inadecuación, de disidencia y de desidentificación. Ahí tienen una muy linda definición, página 27, de lo que Preciado entiende como la disforia mundi o el régimen disfórico o el estado de disforia. Hay varias cuestiones, ¿no?, para señalar acá. Las señalo rápidamente porque ahora vamos a ir deteniéndonos en cada una con más detalle. La primera es este desfase entre estos regímenes políticos. Es decir, fíjense, muy interesante, ¿no? Porque realmente yo, opinión personal nuevamente, ¿no? Pero yo personalmente creo que es un gran libro. Este Preciado es un libro, a mi juicio, de los más importantes en términos filosóficos que se han escrito en el siglo XXI. Repito, a mi juicio, a mi entender. Porque no solo es un gran diagnóstico de la época, a mi juicio, sino que además yo soy una persona, quienes me conocen lo saben perfectamente, soy una persona extremadamente pesimista. Yo no creo que haya luz al final del túnel. Soy ateo, nihilista. Me salva ser actor y artista. Pero la realidad es que yo soy extremadamente pesimista y no veo nada de luz jamás. Y este libro de Preciado tiene luz. Perdón por la metáfora lumínica, ¿no? Pero es para que se entienda el punto. Es un libro que es un gran diagnóstico, pero que plantea una esperanza que no es ni nada ingenua, a mi juicio, ¿no? Al menos ni estúpida, ni romántica, que es una esperanza eminentemente política. Entonces, bueno, decía, la condición disfórica es este vaivén entre la aceleración, para usar los términos del aceleracionismo y de Mark Fisher también, de la aceleración de una serie de características del régimen farmacopornográfico, y este tránsito hacia un nuevo régimen distinto, y que es deseable que sea distinto, por lo menos es deseable que sea distinto al régimen petrosexo-racial. Repito, ustedes dirán, ¿qué carajo es el régimen petrosexo-racial? Bueno, ya lo vamos a ver ahora. ¿Cómo entra el COVID en todo esto, no? Porque este es un libro sobre el COVID, a todo esto, Disforia Mundi. Bueno, un ratito voy a hablar con más detalle sobre el COVID, pero la hipótesis de Preciado, como les decía hace un rato, es que esta aceleración de una serie de características de lo que es el régimen farmacopornográfico se producen por dos grandes motivos, que son las guerras contemporáneas. Preciado usa como ejemplo la guerra Rusia-Ucrania, pero no es la única, y la gestión pandémica del COVID-19. Preciado dice, eso es una generalización de este estado de la disforia, es decir, una generalización, una aceleración, una acentuación de estas características del régimen farmacopornográfico, es decir, el aumento de la biovigilancia, sobre todo, el aumento de la producción de precariedad a nivel planetaria, pero a la vez, esa aceleración, también lo que ha producido por Preciado es la visibilización y la gestación de nuevas formas de contestación y de lucha. Son las dos varas, ¿no?, que siempre están unidas en este libro de Preciado. Preciado logra algo que es muy difícil, repito, que es que quienes somos muy pesimistas como yo realmente tengamos un mínimo hálito de esperanza sin caer en un romanticismo bobo o en una ingenuidad estúpida. Así lo dice Preciado. Hoy, con el COVID-19 y con una guerra en Europa, cuyas consecuencias son, dígase lo que se diga, como lo fueron antes de las guerras aparentemente locales de Oriente Medio, una guerra mundial, estas condiciones de precariedad y control se han extendido, con fuertes segmentaciones de clase, género, raza, sexualidad y diversidad funcional,
a toda la población mundial a través de las tecnologías digitales y de biovigilancia. La conmoción provocada por la gestión global del COVID-19 ha venido a impactar en un contexto ya debilitado por el extractivismo capitalista, la destrucción ecológica y la violencia sexual y racial, la migración forzada y su criminalización, el envenenamiento plástico y radioactivo, la precariedad de las condiciones de vida que acompaña la crisis climática y política, etc. Es decir, como síntesis, así ya pasamos a hablar un poco del capitalismo petrosexo-racial. Como síntesis, por un lado, nos enfrentamos a un recrudecimiento de las formas de control, del capitalismo cibernético y de la guerra. Por otro lado, y aquí es donde la incertidumbre se vuelve productiva, las instituciones y formas de legitimación patriarcal, sexual y racial del antiguo régimen se derrumban al mismo tiempo que aparecen nuevas formas de contestación y de lucha. El Ni Una Menos, el Me Too, el Black Lives Matter, el movimiento trans, intersexual y no binario, el movimiento de vida independiente de personas antes consideradas como discapacitadas, las luchas contra la violencia policial, la ecología política, la rebelión digital, la de la ecología política, etc. Estas son las dos patas, ¿no? De este desfase entre dos regímenes epistémicos. Esa es la síntesis. Qué librazo, ¿eh? Y todo esto son 29 páginas. A la mierda, ¿no? Faltan más de 500 todavía. Que no vamos a ver todo, obviamente, pero... Dicho todo esto, gente, como siempre pregunten lo que quieran, vamos a meternos un poco, si les parece, vamos a ver un poco qué es esto del capitalismo petrosexo-racial para Preciado en este libro. Categoría que no aparece en sus libros anteriores, la del capitalismo petrosexo-racial. Ahora lo vamos a leer. Pero lo que Preciado entiende por el capitalismo petrosexo-racial, en principio, es la gestión de los cuerpos vivos segmentados en especies, sexo, género, raza y clase, acompañada de la destrucción extractivista del ecosistema. Hay tres, ahora repito, ahora vamos al texto de Preciado, que es lo que importa, obviamente, pero como le indica la palabra, ¿no? Si hablamos de capitalismo petrosexo-racial, lo que hace al capitalismo en su forma contemporánea para Preciado, fíjense, está bastante alejado de Marx, para empezar, ¿no? Y del marxismo tradicional, son tres elementos, ¿no? Petróleo, sexo, sexualidad, racial, la raza. Es decir, lo que hace a la forma contemporánea del capitalismo para Preciado es, por un lado, lo que dije recién, ¿no? La destrucción extractivista del ecosistema. Preciado le va a decir la producción de espacios necropolíticos constantes, de un ecocidio magnificado. Ya voy a hablar de esto como detalle en un rato. Obviamente que la gestión de la sexualidad en los códigos binarios que veníamos hablando, y la gestión racial del cuerpo vivo, la segmentación en razas, cuestión que se va a ver mucho más marcada en el fenómeno de las migraciones, que Preciado también lo trabaja mucho en el libro. Entonces, más que escucharme a mí, escuchemos a Preciado. Dice Preciado: la hipótesis con la que he trabajado en este libro es que los eventos que tuvieron y tienen lugar durante la crisis del COVID-19 a escala global señalan el principio del fin del realismo capitalista. Bueno, el realismo capitalista es un término de Mark Fisher. El libro, gente, está repleto, pero repleto de referencias a otros textos, pero Preciado se las ingenia para
hay excepciones, pero en la enorme mayoría de los casos, Preciado se las ingenia para explicar en muy pocas palabras a qué se refiere con cada concepto. Es decir, no requiere para nada que ustedes lean a Mark Fisher para más o menos entender a qué se refiere Preciado con el realismo capitalista. Lo cual es un gran mérito de Preciado, ¿no?, en la escritura del libro, sin dudas. Detrás de la supuesta guerra sanitaria contra el virus y detrás de todas las otras guerras, antes la de Siria y ahora la de Ucrania, está teniendo lugar otra guerra más silenciosa entre distintos regímenes de producción y reproducción de la vida sobre el planeta Tierra. Mirado desde la perspectiva del coste ecológico, pero también del coste social y político, de la opresión racial, sexual, somática y de clase, el capitalismo es un irrealismo. El antagonismo capitalismo-comunismo y la oposición de bloque de la Guerra Fría han sido desplazados, dejando paso a una fractura interna dentro del irrealismo capitalista. Aquella que opone, esta es la forma en la cual Preciado entiende el capitalismo contemporáneo, aquella que opone las formas de gobierno y de producción petrosexo-raciales de las que los gobiernos tanto de Trump como de Putin, podríamos incluir a Bolsonaro por ejemplo ahí, son ejemplos paradigmáticos, y las prácticas que abogan por una transición ecologista, feminista, queer, trans y antirracista. Nuevamente tenemos esta doble línea, ¿no? Y ahora nos metemos de lleno con la cuestión del capitalismo petrosexo racial. Veamos lo que dice Preciado. Dice: denomino petrosexo racial a aquel modo de organización social y aquel conjunto de tecnologías de gobierno y de la representación. Varias cuestiones, ¿no? La primera, ¿qué es el régimen petrosexo racial? Bueno, primer punto, se trata de un modo de organización social y de un conjunto de tecnologías de gobierno y de representación que surgieron a partir del siglo XVI con la expansión del capitalismo colonial y de las epistemologías raciales y sexuales desde Europa a la totalidad del planeta. Es decir que el régimen petrosexo racial no es una invención contemporánea, si bien sus formas se han visto extremadamente acentuadas en la segunda mitad del siglo XX, texto yonki, el régimen farmacopornográfico, y en formas ya extremas directamente en lo que va del siglo XXI, para Preciado. Es una invención del siglo XVI, que comienza con los movimientos de expansión colonialista. Primer punto. Segundo punto, en lo que respecta al régimen petrosexo racial, va a poner el acento en la cuestión de la producción energética. Fíjense. En términos energéticos, el modo de producción petrosexo racial depende de la combustión de energías fósiles altamente contaminantes y generadoras de calentamiento climático. Preciado, de los tres elementos, va a poner el acento en el libro, lo cual tiene sentido porque la sexualidad ya ha sido trabajada por Preciado en texto yonki en esta línea, mientras que la raza sigue siendo un tema pendiente, tanto en Preciado como en Butler, porque Butler también, mucha interseccionalidad y mucha raza, pero poco análisis fuerte del racismo y de lo racial en términos fuertes. Pero bueno, queda pendiente. En lo que sí pone acento Preciado de una manera, a mi juicio, asombrosa, es en el carácter del ecocidio o del extractivismo salvaje capitalista, como les decía recién no, hace un rato, hace una hora y media, como les dije hace una hora y media, en el libro de Rob Wallace que les mostré, grandes granjas, grandes gripes, big farms, big flus. Fíjense si se lo pueden bajar porque es carísimo el libro. Yo lo compré hace unos años y era carísimo, ahora no me quiero imaginar lo que sale. Pero en ese libro, Rob Wallace muestra muy bien, no es ni el primero ni el último en hacerlo, pero lo hace en el marco de una sistematización muy importante, la relación entre la explotación desmedida capitalista del medio ambiente y la producción y difusión de pandemias y epidemias en el siglo XX. Preciado está siguiendo esa línea
obviamente. Entonces, primer punto, el capitalismo petrosexo-racial comienza con la expansión colonialista del siglo XVI, lo que sea el descubrimiento de América, bueno, un montón de cuestiones, la colonización africana más adelante y demás, los términos de la producción energética que mencionamos recién, una tercera característica, la clasificación social de los seres vivos, la clasificación de la somateca, como dice Preciado a veces. Dice: la infraestructura epistémica de esas tecnologías de gobierno es la clasificación de los seres vivos de acuerdo con las taxonomías científicas modernas de especie, raza, sexo y sexualidad. Estas categorías binarias han servido para legitimar la destrucción del ecosistema y la dominación de unos cuerpos sobre otros. Sin una gran masa de cuerpos subalternos sometidos a segmentaciones de especie, género, clase y raza, ni el extractivismo fósil ni la organización de la economía mundial capitalista habrían sido posibles. Es decir, es interesante, así como Foucault en Vigilar y Castigar decía que es condición para la generación de plusvalía en el capitalismo tener una forma adecuada de gestionar la acumulación de los cuerpos, esto lo dice en Vigilar y Castigar, pero sí está diciendo que una condición sine qua non para la expansión del capitalismo ha sido la clasificación de los seres vivos en segmentos de género, raza, clase, especie. Bastante, ¿no? Y cuarto, pero no por eso menos importante, un uso sistemático de la violencia. El régimen petrosexo-racial es un régimen violento. En este régimen, el cuerpo reconocido como humano, al que se le ha asignado el sexo o género masculino al nacer y marcado como blanco, válido y nacional, es decir, el cuerpo generizado de forma masculina, blanco, heterosexual, clase mediero por lo menos, etc., tiene el monopolio del uso de las técnicas de violencia. La especificidad de esta violencia es que se despliega al mismo tiempo como poder y placer, como fuerza, Gewalt en alemán, y deseo, Bund en alemán, sobre el cuerpo del otro. Extracción, combustión, penetración, apropiación, posesión, es decir, destrucción. El régimen petrosexo-racial se caracteriza por la extracción, combustión, penetración, apropiación, posesión y destrucción de los cuerpos que no ingresan en esta categoría generizada, racializada y de clase que mencionamos recién. Esta es la primera definición, por decirlo de una forma, sistemática que da Preciado de las muchas que hay en el libro de qué entiende por lo petrosexo-racial o por el capitalismo petrosexo-racial. Continuando con esto, profundizando en algunas cuestiones, es interesante porque también Preciado va a decir que esto me parece lo más interesante, ¿no? Que el capitalismo petrosexo-racial no solo debería ser entendido como un régimen de poder, obviamente, sino también como una estética, petrosexo-racial. Ahora lo vamos a leer, pero ¿qué quiere decir la estética petrosexo-racial? A que esta explotación del ecosistema, esta clasificación social de los seres vivos, este uso sistemático de la violencia contra los cuerpos que no gozan de los privilegios de determinadas clasificaciones sociales de los seres vivos, se configuran como una experiencia sensible compartida, por eso estética. Es decir, interiorizamos, percibimos, y estoy haciendo un abuso de la retórica de Monique Wittig, pero para que se entienda, y pensamos de forma petrosexo-racial. Así lo dice Preciado. El capitalismo petrosexo-racial ha construido
durante esos 5 últimos siglos una estética, un régimen de saturación sensorial y cognitiva, de captura total del tiempo y de ocupación expansiva del espacio, una habituación al ruido mecánico, al olor a contaminación. Esto es muy interesante porque es cierto, digamos, en nuestra vida cotidiana toleramos todo eso, vivimos con eso, lo percibimos, lo sentimos, pero no nos hace ruido. Nos quejamos, decimos que mierda, quilombo que hay, pero está totalmente estetizado. Un olor a contaminación, a la plastificación del mundo, a la sobreproducción y a la abundancia consumista. Es que ni hablar, ¿no?, de la abundancia consumista. Al fin de semana en el supermercado, a la carne picada, al suplemento de azúcar, un seguimiento rítmico de la temporada de moda y una exaltación religiosa de la marca. Una insolente satisfacción al desprenderse de aquello que había sido concebido para la obsolencia programada y que puede ser inmediatamente reemplazado por otra cosa. Una fascinación por el kitsch heterosexual, una romantización de la violencia sexual como base de la erótica de la diferencia entre la masculinidad y la feminidad. Una mezcla de rechazo a y de exotización de los cuerpos antes colonizados, de terror a y de erotización de las poblaciones racializadas que son expulsadas a las periferias pauperizadas de las ciudades o las fronteras de los estados-nación. En definitiva, un gusto. ¿Qué es la estética petrosexo-racial también? ¿Saben lo que es? Es un gusto por lo tóxico y un placer inherente a la destrucción. Yo coincido plenamente con Preciado en este punto. Estamos configurados para amar, consumir y desear la basura y la podredumbre. En todos los aspectos. Yo Matías, subrayaría la cuestión del consumo. Estamos sumergidos en una estética aberrante y total del consumo desmedido. Sin ningún tipo de parámetro, sin ningún tipo de freno. En los términos, si ustedes quieren, también aceleracionistas, ¿no? No veo igual que la aceleración del consumo vaya a buen puerto, vale aclarar, pero en fin. Veamos ahora entonces con más detalle algunas de estas cuestiones con respecto a el régimen petrosexo-racial en el carácter de la extracción y la explotación del ecosistema, que es lo que más trabaja Preciado en el libro. Aquí aparecen una serie de figuras que vamos a ver un poco. Por un lado, va a aparecer lo que Preciado va a denominar el capitalismo del carbón. Dice: Tim DiMuzio ha llamado capitalismo del carbón a la civilización que se expandió desde Europa a partir del Renacimiento y que está ahora en cuestión. El capitalismo del carbón es un modo conflictivo de dominación centrado en la extracción, la acumulación, la distribución, la capitalización y el consumo de fueles fósiles. Se trata de una forma de organización social cuya fuente de energía básica son los hidrocarburos ricos en carbono, como el carbón, el petróleo, la turba, el gas natural, etc., derivados de la biometanización de seres vivos muertos y enterrados en el suelo durante varios millones de años. Compuestos que se consumen por combustión, emitiendo una gran cantidad de dióxido de carbono y que no son renovables, ya que tardan millones de años en acumularse y se agotan mucho más rápido que el tiempo necesario para volver a crear reservas. En relación a este capitalismo del carbón, va a aparecer lo que será la acumulación de sustancias eternas en esta línea. ¿Qué son las sustancias eternas? Bueno, que lo diga Preciado, que lo va a decir mejor que yo. A la contaminación atmosférica a causa de la combustión fósil, habría que añadir, según el investigador de la Universidad de British Columbia en Canadá, David Boyd, la producción industrial de sustancias tóxicas. Fíjense esto, muy interesante. Los expertos en bioquímica ambiental denominan sustancias eternas, forever chemicals, a aquellas cuya toxicidad es de tan larga duración que su eliminación no se puede llevar a cabo en la vida completa ni de un individuo
es decir, la eliminación de una sustancia, no se puede llevar a cabo ni en la vida completa de un individuo, ni de toda una generación de individuos, y cuya desintegración requiere un ciclo ecológico y geológico que sobrepasa la escala biológica de la especie. Es decir, el capitalismo petrosexo-racial se caracteriza por la producción y la acumulación de sustancias que no se desintegran y que son tóxicas. Y nosotros convivimos en nuestra vida cotidiana con esa toxicidad. Todo el tiempo, las 24 horas. Se trata de sustancias bioacumulativas como la radioactividad o los compuestos químicos perfluoroalquilados y clorofluoroalquilados como las espumas para sofocar incendios y los revestimientos hidrófugos y lipófobos utilizados en textiles, en el papel y en los materiales bélicos y de telecomunicación. Para Boyd, la acumulación de sustancias eternas es tan consustancial al funcionamiento del capitalismo fósil que dentro de este régimen de producción resulta imposible evitar la creación de lo que ha llamado zonas de sacrificio, territorios cuya agua y cuyo suelo son depósitos residuales contaminantes y cuyas comunidades de vida están expuestas a niveles extremos de envenenamiento. Es decir, el capitalismo petrosexo-racial no solo es un productor serial de sustancias eternas, es decir, de sustancias tóxicas que no se degradan y se acumulan, sino que además es un productor serial de, como va a decir más adelante, espacios necropolíticos, espacios totalmente invadidos por la toxicidad y espacios que han aniquilado las formas de vida que conformaban ese ecosistema y a las poblaciones humanas. Fíjese lo que dice más adelante. El capitalismo es una suerte de religión petrosexo-racial que exige el sacrificio de ciertos cuerpos, animales, femeninos, infantiles, extranjeros, racializados, etc., y la destrucción de ciertos espacios, por ejemplo, la colonia, la periferia, el sur, nuestro sur argentino, ¿no? En beneficio del mantenimiento de una jerarquía mítico-erótico-mercantil. La presencia de sustancias eternas en los suelos, aguas y aire de estos espacios hace que se pueda hablar no solo de extractivismo y colonización industrial de un territorio dado, sino más radicalmente de construcción de necroespacios. Espacios de muerte donde la vida resulta, si no imposible, al menos tóxica. Sin la naturalización del veneno y la estetización de la contaminación, eso también es lo que hace el capitalismo petrosexo-racial y lo que hacemos nosotros constantemente, estetizar la contaminación. Entonces, bueno, es inevitable, no importa, no me afecta a corto plazo. Sin la naturalización del veneno y la estetización de la contaminación, este régimen de dominación y destrucción no habría podido funcionar. Esta es una de las características, obviamente, de este régimen petrosexo-racial en su característica del ecocidio. La producción de sustancias, la producción y acumulación de sustancias tóxicas y la producción de necroespacios, de espacios de muertes donde la vida o es imposible o es por lo menos tóxica. Y el hecho de que nosotros hemos naturalizado, estetizado, y que no nos importa eso. Otra característica en esta línea petrosexo-racial es lo que Precio va a denominar el carnivorismo fordista. Esto está buenísimo, fíjense. En La política sexual de la carne, la teórica feminista Carol Adams describe el carnivorismo fordista no solo como una cultura gastronómica, sino como una tecnología del cuerpo y de la conciencia, una especialización del paladar y una transformación de la mirada, una estética que no reconoce al animal no humano como ser vivo sensible, lo que le permite transformarlo a través de la matanza y el despiece industrializados en carne. Es decir,
Otra característica del régimen petrosexo-racial no solamente es la explotación indiscriminada, total y salvaje y tóxica del ambiente, sino también el carnivorismo en el sentido de la naturalización de la matanza de los seres vivos no humanos, los animales. El pasaje del animal a la carne. Recordemos que este dato es buenísimo, yo no lo conocía, les soy sincero. Recordemos que la cadena de montaje fordista fue inventada primero para industrializar el proceso de dar muerte, despellejar y despedazar el cuerpo de los animales en el primer matadero industrial del mundo en Union Stock Yards, Chicago, en 1864. Solo entre 1865 y 1900, 400 millones de animales fueron sacrificados perfeccionando una técnica de muerte y consumo que se mundializaría después rápidamente. La cadena de montaje fordista. La cadena de montaje fordista nace y se perfecciona en el arte de producir carne a partir de la matanza y el sacrificio de los seres vivos no humanos. Unos años más tarde, Henry Ford utilizará las mismas técnicas de división del trabajo en cadena que vio siendo un adolescente en el matadero de Yards para la fabricación de coches. El capitalismo petrosexo-racial implica la industrialización de ciertas formas de opresión, desposesión y muerte. Despedazar cuerpos, montar máquinas, mecanizar el tiempo. La hamburguesa, entre 100 y 500 gramos de carne empaquetada diseñada para adecuarse a un pancito y poder ser transportable, es la forma objeto resultado de esta estética carnívora. La hamburguesa es a la nutrición lo que el automóvil había sido la economía fordista, el objeto mítico del carnivorismo. Es decir, el capitalismo petrosexo-racial también produce carne a través de un sistema mecanizado de matanza generalizada y de una estética en la cual se ha naturalizado también la matanza sistemática de los seres vivos no humanos. Entonces tenemos en este perfil estético del capitalismo petrosexo-racial la naturalización, la normalización de la convivencia cotidiana y constante en la toxicidad y la mugre, y la naturalización y la producción inclusive de un placer a través del paladar de la matanza sistemática de seres vivos no humanos para la producción de carne. Esto es el carnivorismo fordista que mencionábamos antes. Entonces, dicho esto, más allá de la cuestión relacionada al vínculo que como especie humana tenemos con el ecosistema, el ambiente, el mundo, el resto de los seres vivos, que es un vínculo totalmente asqueroso y repugnante, como estamos desarrollando, ¿a dónde apunta Preciado en términos más generales con todo esto? Bueno, apunta a otra de las cuestiones centrales del libro, sin dudas, que es cuál es el sujeto político en todas estas reflexiones de Preciado. Claramente el sujeto político para Preciado no es el sujeto generizado, racializado, binarizado, de clase. No es el sujeto marxista de clase, no es el sujeto generizado de algunas olas del feminismo en términos históricos. No es el, por decir una pavada que no está en Preciado, pero para que se entienda, no es el sujeto de deseo del psicoanálisis, por ejemplo. Es el cuerpo político entendido como una somateca. Es un concepto muy interesante que tendríamos que hablar mucho sobre él, no lo vamos a hacer porque este libro es sobre Preciado y yo en algún momento tengo que cortar esto para bañarme y cocinarme, pero la somateca es el sujeto político para Preciado. ¿La somateca qué quiere decir? El sujeto para Preciado es el cuerpo vivo.
Ustedes me dirán, ¿y qué es el cuerpo vivo? Bueno, habría que decir unas cuantas cosas sobre eso, pero veamos las que dice Preciado acá, por lo menos. Dice, el cuerpo político no es solo el lugar de inserción o de inscripción violenta del poder petrosexo-racial, sino que se revela ahora también como aquel a través del que una mutación colectiva puede operar desplazamientos capaces, quizás, de introducir rupturas en la historia repetitiva y letal del capitalismo global. En la disforia, como resistencia a la normalización y como dolor sensorial o estético, es decir, justamente, ¿qué es la disforia para Preciado? Es comenzar a sentir, por ejemplo, un dolor psíquico por todo lo que antes mencionábamos. Comenzar a sentir un dolor psíquico, un malestar por la toxicidad planetaria general. Comenzar a sentir un malestar, una inquietud, a preguntarse, a sentirse mal con respecto al hecho que sacrifiquemos seres vivos no humanos que a veces los tenemos como mascota y a veces los hacemos carne. Tiene que ver con eso, la disforia para Preciado. Fíjense que es una total despatologización y un uso político de esa categoría. En la disforia, como resistencia a la normalización y como dolor sensorial o estético, reside también la posibilidad de una mutación epistémica y sistemática, dice Preciado. Es decir, es en esa capacidad de producir un cambio en la estética del capitalismo petrosexo-racial, en las formas en las cuales sentimos, percibimos y nos vinculamos con el mundo, que reside la posibilidad real, concreta, fáctica, de un cambio en tránsito hacia el cual, bueno, todavía más vale que no sabemos hacia dónde irá el asunto, pero la posibilidad está, y yo creo que Preciado lo muestra bastante bien. Se lo dice alguien que es sumamente pesimista, repito. Hablando de eso, Preciado va a retomar lo que él considera una serie de estos procesos de insurrección, como les dice. El Black and Trans Lives Matter fue capaz de dar una respuesta global, por ejemplo, y pacífica a la necropolítica. Al mismo tiempo, los movimientos feministas, queer, trans, intersexuales y de la diversidad funcional se expresan y se coordinan desde la aparición del Me Too y del Me Too Incest a través del intercambio de mensajes en distintas redes sociales. Es otra cosa que ahora voy. Para hacerse después visibles en el espacio público, en manifestaciones multitudinarias, performance y campañas de resignificación de la ciudad. La alianza de los movimientos Black Lives Matter y Black Trans Lives Matter, así como de los distintos colectivos ecologistas, feministas, queer, trans, intersexuales que desde América Latina hasta la India luchan contra las distintas formas de violencia extractivista, racial, sexual y de género, así como los distintos procesos de crítica de los emblemas patriarcales y coloniales en el espacio público, constituyen el más importante proceso de insurrección de minorías raciales y de género desde los levantamientos feministas, descoloniales y afroamericanos de los años 50 y 60. El mensaje audiovisual, viral y el virus aparecen como instancias conflictivas capaces de inducir mutaciones en el devenir capitalista del mundo. Repito, fíjense, Preciado no está haciendo una... No está, digamos... Pueden estar de acuerdo, ¿no? Eso es otra historia, obviamente, ¿no? Pero lo que quiero señalar simplemente es que Preciado no está haciendo futurología, no está diciendo, bueno, en el futuro la clase dominante se levantará, se va a erigir sobre la clase dominada, y va a luchar contra ella, por la posesión de los medios de producción del aparato del Estado para posteriormente derribar al Estado e instaurar una dictadura del proletariado. Es decir, no está, apelando a un futuro sujeto político que está hablando de la hora, está hablando de los movimientos insurreccionales, no insurreccionales, como ustedes quieran, no estoy diciendo que necesariamente lo sean, pero los movimientos que a nivel global, que no ocurre solamente, bueno, acá en la Argentina por suerte hay bastantes movimientos en lo que respecta al campo de las libertades y las emancipaciones en el campo de la sexualidad, pero en América Latina, en Europa, en Asia, en África. Preciado está hablando de esa olla política y viva. Y no está diciendo que con eso vendrá la revolución, pero sí que hay que ver hacia dónde va eso. ¿Qué va a pasar con eso? Y que una mínima esperanza de cambiar las condiciones del régimen petrosexo-racial radica ahí también. Está diciendo eso, no está diciendo... No está con algún delirio, digamos, neorrevolucionario
romántico o algo por el estilo.